Y venimos trabajando en conjunto. Creo que casi todos los que estamos en la mesa nos hemos encontrado más de una vez en algunas mesas, en alguna conversación, y ya los discursos entre nosotros nos los conocemos y tratamos de ser complementarios unos con otros. A mí me toca hablar de lo que son las políticas regionales, más que porque yo sepa o sea especialista en el tema, sino que me ha tocado a mí participar a nivel internacional de algunos de los espacios, tanto generales como particulares o subregionales. El otro. ¡Yujú! Ahí está. Espectacular. Espectacular. Acá tenemos alguna cifra que siempre es bueno recordarla, ¿no? Que son 800 millones de personas que padecen hambre crónica y 1 de cada 4 niños corre el riesgo de morir como consecuencia de enfermedades asociadas a la malnutrición. En la región de América Latina y el Caribe son 47 millones los que están pasando hambre. Nosotros vemos el proceso de Uruguay de 2005 hasta ahora, donde bajamos del 4.5% de la indigencia, que nosotros en términos populares decimos que es la incapacidad de llevarse un plato de comida a la boca por día, y le hemos reducido a 0.3%, que los que saben algo de estadística estamos dentro del error estadístico. Podemos decir que estadísticamente está eliminada, pero como queremos ir a un cuerpo a cuerpo en la política nacional, todavía sabemos que hay gente que tenemos que estarla buscando para poder llegar a que el hambre cero en Uruguay se dé realmente como vemos después, que es el compromiso en muchas partes de América Latina. El incremento de la agricultura familiar es una manera de ayudar a reducir la pobreza. Y pongo eso una manera porque no es la única. Muchos países piensan que es la única. Muchos organismos que financian a muchos programas de muchos países también nos hacen pensar a veces que es la única forma. Y no. Hay varias cosas y basados con la deformación Mides en un discurso de derechos, es el acceso a los derechos. Y el acceso a la tierra es un derecho, el que nos permite realmente reducir la pobreza y vivir en un país cada vez más equitativo. A nivel mundial, 3/4 partes de la población reside en zonas rurales. Insisto, acá tenemos el fenómeno de que en Uruguay el 5% de la población vive en zona rural. Y la agricultura cumple un rol central en la producción de alimentos, sobre todo la agricultura familiar para el consumo interno. Pero también esto puede ser un poco engañoso si lo miramos con malos ojos, como decía una vecina mía, que decía que todo mal mirado siempre se parecía interesante. Y es que a veces la agricultura familiar puede generar productos de muy buena calidad a muy bajo costo. Y quizás alguna empresa ya esté pensando en utilizar la agricultura familiar como parte inicial de un proceso de una cadena que después la parte del león se la lleven otros. A nivel mundial, la agricultura familiar es aquella que depende, principalmente de la mano de obra de la propia familia, es la forma dominante de la agricultura. 500 millones de predios familiares en todo el mundo. El 2014 en la IAF fue una gran oportunidad para subrayar la importancia de la agricultura familiar. Tuvimos años que hablamos de la quinoa, tuvimos años que hablamos de cada uno de los sistemas en particular. Ahora estamos hablando del año de un modo, no solamente de producir, sino, como decía el presidente hoy, de un modo de vivir, de una estrategia de vida, de un sistema que precisa de ciertas características para poder ser viable y para poder ser un sistema digno para todas las personas que trabajan en él. La concentración de la atención va sobre el papel primordial de la mitigación del hambre y la pobreza, porque nosotros tenemos algunos elementos importantes a descubrir, que es cómo facilitamos el acceso en nuestra ruralidad dispersa a los alimentos de la población, ¿no? Entonces, mejorar los medios de vida, la gestión de los recursos naturales, como bien decía Ganga, que está desarrollando el ministerio, y con lo que Gómez va a decir después de todo lo que está haciendo en Iña, y como vimos el presidente lo pone como el eje central de la estrategia de la agricultura familiar, nos hace pensar en una modalidad de trabajo donde el desarrollo sustentable sea uno de los principios fundamentales. ¿Por qué organismo comenzamos ahora? Empezamos por la CELAC.
Los Estados miembros de la CELAC, bueno, yo le voy a decir una cosa que tienen que tener en cuenta. Lo que dice el libro que ustedes tienen, que escribí yo, es una cosa. Lo que dice el PowerPoint es otra cosa, y lo que estoy diciendo yo en este momento es otra cosa completamente distinta, que entre las tres forman un poco el pensamiento mío. Los que trabajan conmigo me conocen y saben que soy un poco ecléctico en el armado de las presentaciones. Estamos promoviendo la producción familiar y la forma de asociación para la producción familiar a nivel de CELAC. Y en CELAC tenemos un compromiso político planteado en Caracas allá en el 2013 que tiene que ver con la erradicación del hambre y la pobreza para el 2025. Es una declaración política de la primera reunión de la UNASUR Social. Acá estamos hablando de la reunión de La Habana y va a haber una pronta reunión de presidentes. Nosotros no pudimos decir a la reunión de la CELAC que había en este momento, pero sí estamos conscientes y estamos promoviendo algo que decía Ganga, que tiene que ver con la celaquización de la REAF. La REAF, y Fabián Mila puede apoyar, asentir con la cabeza lo que estoy diciendo, es un modelo que por su capacidad y su dinamismo puede ser extrapolable a otras regiones. Y esas otras regiones están estudiando esos espacios. Tenemos, Ganga viene de bajarse de los aviones de las negociaciones para ver cómo podemos llevar ese modelo de REAF que lleva a las autoridades, que lleva a los gobiernos, que lleva a los productores, a los institutos y a toda la masa en general de actores vinculados al tema, a coincidir en un proceso para alcanzar un producto final que es un crecimiento con distribución como el que estamos pensando en Uruguay, pero a nivel de América Latina, ¿no? La agricultura familiar tiene que reconocer los valores pluriétnicos que hay en América Latina, los modelos multiculturales que existen, y en eso, bueno, un poco estamos trabajando en lo que es la CELAC. A mí me toca la CELAC social, pero bueno, en realidad estamos, pensamos, bueno, lo decía hoy, con Jacqueline y con Olas Cuaga, que no hay desarrollo social sin desarrollo productivo. Entonces, la conjunción de esos dos elementos nos hace que nos encontremos y que debatamos sobre algunas de estas cuestiones. Yo creo que son bastante gráficas las fotos que una compañera nuestra del MIDES ha colocado y que no pudo venir hoy, y que, bueno, y habla de cada uno de los espacios en particular. En la UNASUR nos toca a nosotros como Uruguay, y en particular como MIDES en la UNASUR Social, trabajar el grupo técnico de seguridad alimentaria y nutricional, que en realidad es seguridad alimentaria, nutricional y combate al hambre y la pobreza. Y nosotros hemos trabajado fuertemente en eso y hemos logrado hacer, junto con el Ministerio de Ganadería, con el Ministerio de Salud Pública, con INDA y con ACE, un grupo de trabajo que nos llevó a que se hiciera una reunión aquí en Montevideo, creo que Alfredo participó, donde sacamos una declaración, ¿no?, que dice: los países integrantes de UNASUR, reunidos del 20 y 21 de octubre del 2011 en la ciudad de Montevideo, en el marco del primer encuentro del Grupo Temático de Seguridad Alimentaria y Lucha contra el Hambre del Consejo Sudamericano de Desarrollo Social, acuerdan los puntos incluidos en la siguiente declaración. ¿No? Hasta ahí esto es un extracto, no son los puntos en general, porque si no era muy aburrido, porque es una carta como de 2 o 3 carillas. Y resumiendo, queda: para que el Estado pueda garantizar a los ciudadanos una seguridad alimentaria estable, más allá de la coyuntura internacional, es necesario que desarrolle su soberanía alimentaria, entendida como el derecho inalienable de una nación a definir y desarrollar políticas agrarias y alimentarias apropiadas a sus circunstancias específicas, de forma de poder producir alimentos requeridos por su población. Y como compromisos veíamos buscar que la seguridad alimentaria y nutricional se consolide como un derecho humano, velando por su reconocimiento como tal en el orden jurídico de cada país, y promover la generación de sistemas de seguridad alimentaria y nutricional en todos los países que articulen la acción del Estado en el cuidado de este derecho, adaptados a cada realidad nacional. Esto que
la UNASUR viene medio lenta, o sea, a medida que vamos expandiendo y van participando mayor cantidad de países, los mecanismos de discusión y de toma de decisiones se hacen cada vez más lentos. Vamos a encontrar que ahora la REAF del Mercosur va a ser donde el dinamismo es mucho más rápido, porque hace ya 10 años que venimos juntándonos y al ser menos países, la discusión es más fácil llegar a determinado tipo de acuerdo. Este mapa que estamos poniendo ahí es simplemente para ver cuáles son las dimensiones en las que está hoy la discusión, ¿no? Los registros de productores familiares, que nosotros vemos que son importantísimos. Nosotros venimos de Costa Rica, donde todo Mesoamérica, que significa América Central y las islas del Caribe, está discutiendo acerca de estos procesos de integración de la agricultura familiar a los modelos de circuitos económicos y de las compras estatales. Tiene mucho que ver, se discutieron mucho acerca de los registros, el acceso a la tierra, y bueno, y definiremos a ver si la tierra es del Estado o qué. Yo soy partidario que sea del Estado. Los temas de juventud, género, el cambio climático, que hay avances de discusiones muy elevadas y muy a largo plazo, como por ejemplo, cuáles van a ser las alteraciones económicas que el cambio climático va a producir dentro de 100 años. Eso es, yo formo parte del Comité de Respuesta al Cambio Climático por el MIDES, y después todo lo que tiene que ver con el comercio. Y acá en el comercio tenemos el gran problema de definirnos si separamos por completo, si conjugamos, si conjuntamos, si subcomplementamos, todo lo que tiene que ver con el agronegocio, que es casi que naturalmente exportador, con la agricultura familiar, que es básicamente para el mercado interno. Entonces ahí podemos discutir, digo, no es un proceso que se haya dado, que esté completo, el tema de las cadenas de valor, el tema de los apoyos del Estado, no los subsidios, sino los apoyos del Estado para la mejora del aporte tecnológico que puedan tener todos los actores para que las competencias sean más igualitarias, ¿no? Entonces eso forma parte de todo un proceso de discusión que sigue abierto, porque los avances tecnológicos son muy grandes, la apropiación tecnológica es inadecuada, no todos pueden apropiarse de la innovación como se quisiera. El MIDES acaba de firmar un convenio con el INEA que podríamos catalogarlo de histórico, tanto porque el MIDES quiere incidir o presentar problemas de investigación a los que saben, como que los que saben quieren preocuparse por los problemas concretos de la gente. Eso hace que los tomadores de decisiones políticas, al tener un fundamento científico de lo que hacemos, vamos a poder tomar las mejores decisiones posibles para los momentos adecuados y en los lugares determinados. Esta es la última. Ahí está. Ahí tenemos los principales logros de la REAF, los criterios comunes. Hablar de criterios comunes en lugares, en sistemas subregionales es muy importante. Acá pensamos, yo soy profundamente artiguista, hoy no lo dije y le dije a los compañeros que lo iba a tener que decir en algún momento. Yo pienso que indios, negros y gauchos pobres fueron los que hicieron que el federalismo artiguista tuviera los pies en la tierra, y no solamente en la cabeza de la Revolución Francesa o la independencia norteamericana. Artigas se crió en tolderías, Artigas sabía lo que era la tierra, un poco como dijo el Pepe en Brumando hoy. Hasta ahora los que metieron la mano, ninguno es productor granjero, hasta que se lo dio Alfredo. Y bueno, estamos acostumbrados a que el Pepe haga ese tipo de bromas. Pero bueno, homogeneizar una serie de indicadores, una serie de variables a tener en cuenta para iniciar los procesos de discusión es muy importante. Y eso se ha logrado en la REAF. Venimos trabajando, nosotros somos convidados de piedra en la REAF, porque la dimensión social se entendió desde Brasil y desde Uruguay que era muy importante que se tuvieran esas dos miradas simultáneamente para el abordaje de los problemas. Y acá venimos a la parte, si se quiere, más política de la situación, o a la parte más vinculada a los compromisos reales que uno asume como país. Yo decía hoy que nosotros asociamos indefectiblemente soberanía y seguridad alimentaria, agricultura familiar y compras públicas. Hablar de una es hablar de todas.
y a cada espacio que vamos hacemos referencia a cada una de ellas. Pasar de las decisiones políticas orientadas en el sentido de favorecer la agricultura familiar a la generación de normativa nacional e internacional para su efectiva continuidad es uno de los principales problemas que tiene América Latina en general, salvo Brasil y Uruguay. Los vaivenes de la vida política de los países de Centroamérica, de los países del norte de Sudamérica, implica que las voluntades políticas de los directores de turno o de las voluntades políticas de los gobernantes puedan incidir en favorecer y generar compras públicas para la agricultura familiar. Por eso, ante la ausencia de una normativa concreta que obligue a comprar, es una dificultad muy grande que tenemos que sobrellevar y tenemos que tratar de modificar. Tenemos que generar una práctica alternativa al agronegocio que se convierta en una política de Estado alternativa. Algunos con viejos compañeros de trabajo, como Alicia, me van a entender. Yo tuve el orgullo de estar 15 minutos con Pablo Freire en Uruguay y le consulté cuando él estaba asesorando a Luis Erundina qué pasaba con aquel modelo alternativo que se proponía sobre educación desde un lado, desde la institucionalidad. Y él embromando me decía, cambia solamente una letra. En vez de ser alternativo pasa a ser alterativo. Tenemos que alterar las condiciones que generan esas prácticas que nosotros entendemos erróneas para realmente realizar lo que desde afuera entendíamos como alternativo. Entonces ese juego de alternativo y alternativo a mí me pareció muy interesante y lo uso después de tantos años como una herencia directa del amigo Pablo Freire. Tenemos que generar dentro del capitalismo una construcción colectiva de un nuevo tipo que asegure la puesta en práctica de valores tales como solidaridad, asociativismo, relación amigable con el medio ambiente, un Estado presente y garante del pleno ejercicio de todos los derechos para todas las personas, incluso sin importar su capacidad de pago para acceder a ellas. Los derechos no son una góndola de un supermercado donde uno va y compra tal o cual derecho pues le sale más o menos barato, sino que tiene que ser algo que no tenga precio, sí que tenga valor, y que tenga valor para todas las personas, y el acceso debería ser universal. También tenemos que trabajar para salirnos de los parámetros burgueses de medición de la pobreza. La medición solamente por ingresos o por consumo no es una medición que a nosotros personalmente nos guste. Sí estamos más partícipes y estamos haciendo experimentación con la medición que realiza la Coneval en México, la medición multidimensional de la pobreza, que nos explica cuán lejos y cuán cerca está uno de acceder o no a los derechos fundamentales. Y ahí nos entendemos nosotros la pobreza, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista del ejercicio de los derechos. Y por último, y para terminar, quiero hablar de la necesidad de generar una cultura de austeridad y respeto por las tradiciones culturales de los países, para entre todos, desde este lugar, trabajar por la patria grande latinoamericana y caribeña, que busca un bienestar para todos, sin importar sus capacidades de pago para obtenerlo. Les digo muchas gracias por estar acá.